Hola, hola, bendecido domingo. Que Dios te bendiga y te cuide. Seguimos pues caminando en este proceso cuaresmal, en este camino que es un acompañar a Cristo a lo largo de su última caminata hacia Jerusalén y celebrar esa Pascua que se convertiría en definitiva y esa Pascua de salvación para todos y cada uno de nosotros. Y hoy pues ya en este quinto domingo ya quedan prácticamente un domingo más, que es el domingo de Ramos, para poder llegar a ese centro culmen de la celebración y centro de nuestra fe. Y la lectura que hoy se nos proclama del Evangelio según San Juan nos demuestra dos circunstancias y dos necesidades de comprender muy grandes para poder ver la plenitud y la fuerza de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Vemos cómo el texto inicia en una Pascua también, una celebración pascual, y dice que, pues cercano ya a esa última Pascua definitiva, unos griegos se acercan a, en este caso, a Felipe y le dicen, Señor, queremos ver a Jesús. Ellos tienen esa necesidad de ver en esa Pascua de una manera tal vez que ellos no conocían o de una manera pues que no se hubieran imaginado a ese cordero definitivo que iba a encargarse de tomar los pecados de ellos y redimirlos completamente. Ese cordero definitivo que iba a marcar ese paso de la muerte del pecado a la resurrección y la vida eterna. Los griegos se acercan a Jesús o quieren ver a Jesús y se acercan sin saber tal vez la inmensidad de lo que estaban pidiendo. Dice que Felipe habla con Andrés, que fue ese mismo que en su momento le dijo a Pedro, hemos visto al Señor. Y ambos llegan a Jesús y Jesús dice, ha llegado el momento de que el Hijo de Dios, del hombre y que Dios en su obra sea glorificado. Pero para entender la glorificación de Jesús, es necesario entender que no podemos partir de una actitud victoriosa sin cruz. Y esa es parte de las mismas enseñanzas que nos deja la celebración de este domingo. De hecho, inclusive el mismo texto deja entrever que Jesús tiene una cierta angustia, un cierto sufrimiento, un cierto temor de aquello de lo que le tocará vivir en pocos momentos, en pocos días, que es justamente su pasión y muerte. Porque no podemos negar, y no se puede tampoco obviar, que la cruz, tanto para Cristo como para cualquiera de nosotros, es una experiencia muy difícil. Es una experiencia que para nadie es un secreto, es una experiencia desgarradora, frustrante, dolorosa en muchos casos. Todos tal vez hemos pasado la experiencia de un ser querido o nosotros mismos enfrentarse a una noticia que quizá no quisiéramos recibir. Una enfermedad, la muerte de un ser querido, tal vez la carta de despido de nuestro trabajo y demás. La cruz no es una experiencia bonita, pero cuando la cruz, o mejor dicho, también la cruz genera una serie también de sentimientos y emociones difíciles de asimilar. Miedo, dolor, frustración, incertidumbre, molestia, ira, etcétera. La cruz es muchas veces incómoda, pero en la medida que la vamos entendiendo como parte del plan de Dios, que la vamos recibiendo con todo su contenido, que justamente es la del mismo Jesús, quien cerrando la lectura del Evangelio dice, porque llegará el momento en el que el Hijo del Hombre será elevado y todos y atraerá a todos hacia él. ¿Por qué? Porque ese gesto de amor de Jesús es el que verdaderamente le da valor a nuestras cruces cotidianas, sabiendo que cuando abrazamos la cruz, no solamente abrazamos el madero rasposo, sino aquel que por amor extendió sus brazos y se hizo uno en la cruz para recibirnos a nosotros. Ya Jesús lo ha dicho, si el grano de trigo no cae en tierra, si el grano de trigo no siente ese momento de golpe en la tierra que muere y es la única manera de que dé fruto. Si no vivimos esas experiencias de dolor, de sufrimiento que no son bonitas,
Pero sobre todo, si no aprendemos a vivirlas aferrados a la gracia y el amor de Dios, no podremos dar fruto en abundancia. Es necesario que enfrentemos todos y cada uno de esos momentos de cruz, de esos momentos de prueba, de esos momentos de pecado, de esos momentos de oscuridad. ¿Por qué? Porque en ellos, cuando aprendemos a verlos desde una perspectiva de redención, ahí encontraremos a Jesús, quien nos fortalece, nos ilumina y nos conduce a seguir en esa conversión a la que es necesaria vivir para poder encontrarnos con la santidad completa. Es claro y entendible que nuestras fuerzas son muy limitadas para quizá el peso de la cruz que en este momento llevamos donde nuestros hombros. Pero también es claro que la gracia del Señor no se apartará nunca de nosotros. Y sobre todo, como decía, o como nos quiera entender el libro del profeta Jeremías, el que conoce al Señor, por más pequeño, por más limitado, por más pues tal vez débil que se encuentre, desde el más joven hasta el más viejo, Él perdona nuestras culpas y nos da la fortaleza para vencer nuestros pecados. Este quinto domingo de Cuaresma, cuando ya estamos ya a la antesala de la celebración más importante de nuestra fe, nos recuerda el valor de la cruz, nos recuerda también entender que la cruz no es una experiencia bella. Ya Jesús lo dijo, ahorita siento temor y debo decir, Padre, aparte de mí este cáliz. No, la obediencia y la confianza de un Dios que nos ama nos impulsa a ofrecerle con amor, con entusiasmo y con fe todas esas caídas cotidianas, sabiendo que el Señor actuará en su amor para que todo esto se convierta en algo que edifique, en algo que dé fruto, en algo que dé esperanza, en algo que enaltezca. Pero hay que verlo con fe, hay que verlo con confianza. Es importante y creo que cada uno de nosotros necesitamos verdaderamente eso que los mismos griegos pedían, esa necesidad de ver a Jesús. Pero también para entender verdaderamente la grandeza de Jesús, hay que aprender a verlo en la cruz, aunque duela, aunque sea chocante, porque solo comprendiendo la experiencia de la cruz, solo entendiendo los sentimientos que impulsaron a Cristo en su amor a vivir semejante suplicio por nosotros, nos puede llevar a entender o por lo menos a intentar dimensionar el verdadero sentido de la resurrección. Entender que Jesús nos amó para salvarnos y que nosotros para salvarnos debemos de caminar el mismo camino de Cristo, pero en un camino en el que no iremos solos, sino que Él caminará con nosotros. Porque como lo dice justamente la antífona del Evangelio, o lo que se dice antes de iniciar el Evangelio, el que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. O sea, es ir con Cristo, es caminar con Cristo, saber que todo este proceso que estamos viviendo, tal vez de dolor, tal vez de incertidumbre, tal vez de caída, no lo estamos llevando solos, sino que simplemente caminamos con aquel que fue antes que nosotros y nos abrió la senda. Inclusive al punto de sentir el mismo temor, la misma angustia, pero sin perder la fe en el Señor. En este domingo quinto del tiempo de Cuaresma, aprendamos a verdaderamente a ver a Jesús en la cruz, pero no en un sentimiento, pues tal vez, ¿cómo decirlo? Un sentimiento del pobrecito, del cómo le dolió, de una manera de verla de lástima. No, 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 ese no es el punto. No nos fijémonos en las llagas como algo de un maltrato innecesario, no. Veámoslo por lo que es.
la mayor prueba de amor que alguien puede darnos a nosotros. Y por ese amor nosotros debemos levantarnos cada día de nuestras caídas cotidianas y así dar testimonio de que verdaderamente el Señor salió victorioso de la tumba, lo que celebraremos en aproximadamente 2 semanas. Sigamos viviendo este camino cuaresmal, sigamos subiendo con Cristo que se acerca a su entrega amorosa. Hagámonos uno con el Señor en esta Pascua y pasemos verdaderamente de la oscuridad del pecado a la luz de la resurrección. Ese es verdaderamente el sentido de este día, poder seguir en nuestra conversión para poder llegar a la misma victoria de Cristo. Aprendamos nosotros también a caer al suelo de vez en cuando, a morir también de todas esas cosas que nos alejan del Señor y así dar fruto en abundancia y así ser sal y luz. Bendecido domingo.